queremos comenzar a estudiar una forma de modulación, una familia de estrategias de modulación conocidas como espectro disperso. Ahora, antes de entrar a ver de qué se trata esto en concreto, es buena idea mencionar dos o tres elementos que tienen que ver con la historia de espectro disperso. Y tal vez lo más relevante para mencionar es cuál es el origen de estas técnicas. Y el origen se remonta a los años 40, años 1940, en aplicaciones militares. En aplicaciones militares que buscaban formas de comunicación por un lado privadas y más bien secretas, y por otro lado inmunes a interferencia. ¿Sí? O sea, hay un interés de producir una señal que ojalá no sea aparente a un analizador de espectro o a algún tipo, digamos, de receptor que pueda identificar fácilmente esa señal en el aire, pero también hay un interés de realizar esta transmisión de tal forma que sea inmune a interferencia. ¿En qué sentido, digamos? Si hay una transmisión que trata de interferir con esta comunicación deseada, esa interferencia debe ser una señal suficientemente fuerte para que logre su propósito de interferir, tal que pueda ser identificado el origen y por lo tanto destruida la fuente. Ahora, luego de bastante desarrollo en este ámbito, más recientemente, y yo diría que en el pasado reciente, hoy en día, desde los años 90, han primado o han al menos igualado en importancia aplicaciones civiles de espectro disperso. Comienza a ser utilizado en aplicaciones civiles. ¿Y por qué? ¿De dónde nace este interés? Y ese interés nace de que las técnicas de espectro disperso permite una forma de acceso múltiple al medio muy conveniente. Ahora, exactamente qué significan todos estos elementos es algo que vamos a ir descubriendo en la medida que vayamos conociendo esta materia.
También es importante señalar que hay dos grandes familias de espectro disperso. Hay dos familias de espectro disperso y estas son la primera, que es lo que se conoce como espectro disperso de secuencia directa. Y lleva el acrónimo en inglés DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Y en castellano, desde luego que usamos el acrónimo espectro disperso EDSD, espectro disperso de secuencia directa. Y la segunda familia es la familia de espectro disperso por salto de frecuencia. El acrónimo que usamos en castellano es EDSF o en inglés FHSS, Frequency Hop Spread Spectrum. Y vamos a estar vamos a estudiar ambos tipos, vamos a conocer ambas modalidades, pero vamos a prestar más atención a espectro disperso por secuencia directa en un principio, ya que tal vez es la forma más intuitiva de entrar a esta materia. Entonces, en esa misma línea, ¿de qué se trata esta forma de espectro disperso de frecuencia directa? En términos simples, lo que vamos a asumir es que tenemos una señal de modulación digital común y corriente a la cual se le hace un tratamiento, ¿sí? Vamos a asumir que estamos hablando de un BPSK, por ejemplo. Acá el tilde denota que estamos dibujando las envolventes complejas y vamos a asumir de que esta secuencia BPSK es un pulso rectangular positivo seguido por un pulso rectangular negativo y seguido por un pulso rectangular positivo y así sucesivamente. Ahí está. Esto acá, desde luego, es el dominio tiempo. Hay una secuencia que vamos a llamar la secuencia de dispersión, C tilde, que se parece a una modulación binaria y podría ser algo como lo que estoy dibujando acá. Así. Y estas señales se multiplican multiplicación igual dispersión. Entonces, el resultado de la multiplicación
es acá. Positivo multiplicado por esto da esencialmente esto. Luego tenemos negativo por esto, lo invierte, y luego tenemos positivo y positivo lo mantiene, ¿sí? Es decir, la señal resultante es una señal que tiene esta forma de acá. ¿Ya? Esta señal la vamos a llamar X tilde de t. Y aquí tal vez, si la señal verde tiene alguna amplitud más menos a, la señal azul tiene una amplitud más menos 1, entonces por supuesto que la señal lila, X, también va a tener amplitud más menos A. Ahora, si es que nos concentramos en el segundo símbolo transmitido, que voy a achurar con color naranjo, ahí está. Entonces, el producto ocurre entre todos estas porciones de señal que está achurado en naranjo, y resulta entonces desde luego en la parte de la señal lila que estoy achurando ahora. ¿Sí? Lo interesante ocurre cuando uno vuelve a multiplicar la señal lila por la señal azul, ¿sí? Y concretamente, y en estricto rigor, es la señal azul conjugada, que lo vamos a hacer en la siguiente página, y para eso lo que voy a hacer es voy a duplicar esta página. Vamos a duplicar esta página, vamos a limpiarla un poco y vamos a comentar un par de cosas. Primero vamos a poner acá que esta es la secuencia de dispersión. Y la señal lila es la señal transmitida. ¿Sí? ¿De qué se trata la secuencia de dispersión? Eso es algo que todavía tenemos que conversar. Por supuesto que la señal transmitida no es X tilde lo que sale al aire, sino que esta es la envolvente compleja de lo que sale al aire como señal de pasabanda, pero básicamente es esta la señal que se alimenta al conversor de radiofrecuencia de subida para salir al aire. Entonces, lo que voy a hacer, voy a duplicar lo que tenemos acá. Copy. Voy a agregar una página nueva y voy a pegar lo que teníamos. Y lo que vamos a hacer también es intercambiar la secuencia de dispersión con la señal que sale al aire, y vamos a asumir ahora que la señal lila es la señal recibida, que pasó por un canal blanco gaussiano, por ahora todo simple, sin ruido, y simplemente x de t vamos a asumir que es la señal recibida.
Por supuesto, la señal se recibe en la pasabanda, hay un conversor de radiofrecuencia de bajada que entrega esta señal X. Y la multiplicación es con la secuencia de dispersión conjugada. En general, esta secuencia de dispersión es una señal compleja, así que acá hay una conjugación por C. Hay una conjugación, entonces la multiplicación que se hace en el receptor, aquí hay una multiplicación, concentra nuevamente la señal, es el proceso inverso de la dispersión, concentración de la señal, y si se fijan, funciona perfecto, digamos, porque 1 por 1 da 1, menos 1 por menos 1 da 1, menos 1 por menos 1 vuelve a dar 1, 1 por 1 da 1, y en este otro caso también, 1 por menos 1 da menos 1, menos 1 por 1 da menos 1, 1 por menos 1 da menos 1, y menos 1 por 1 da menos 1. Así que la señal recuperada, la señal digital original, la modulación original, modulación digital original puede ser recuperada multiplicando por la secuencia de dispersión conjugada. Ahora, como último comentario, ¿por qué se habla aquí de dispersión? ¿Por qué se habla de concentración? Bueno, porque es bastante evidente que la señal digital original, que tiene un cierto tiempo de símbolo, a través de ese tiempo de símbolo que lo vamos a definir, y lo voy a definir acá, el tiempo de símbolo T, este tiempo de símbolo implica una cierta tasa de símbolos, 1 partido por T mayúscula, genera una señal en el aire que tiene un tiempo de, llamémoslo, símbolo interno mucho más corto. Por lo tanto, estos rect, cuya transformada de Fourier produce un seno x sobre x, una función sinc, es una función sinc mucho más dispersa. Dispersa en el factor de cuántos símbolos de dispersión hay por cada símbolo de datos original. Y por eso es que se habla de un chip. Cada uno de estos símbolos de dispersión es lo que se conoce como un chip, y por lo tanto este tiempo de aquí es lo que se conoce como T sub C, T chip. Entonces, esta señal transmitida tiene un ancho de banda que crece en un factor equivalente al cociente entre T y T chip con respecto al ancho de banda de la señal original.